Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 36 de estómago, el punto Su San Li. Este punto 36 de estómago quizás sea uno de los puntos más utilizados dentro de la acupuntura y es uno de los puntos más tonificantes dentro de nuestro organismo. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. Bueno, primero vamos a ver cuáles son las características de este punto. Este punto es el punto G de estómago, es un punto G-mar. Estos son puntos que se van a localizar cerca de los pliegues de los codos y de las rodillas. Son puntos que tratan patologías de los órganos y de las entrañas. Son puntos que tratan el chi rebelde y la diarrea. También este es el punto G inferior de estómago. En nuestro cuerpo hay 6 puntos G inferiores que corresponden a los 6 órganos Fu. Estos son puntos que tratan las alteraciones energéticas de las 6 entrañas. También es un punto Shu antiguo del elemento tierra y es un punto Ben. Se dice que es un punto Ben porque este punto coincide justo con el movimiento al cual pertenece el estómago, es decir, la tierra. Por lo tanto, tanto el estómago como este punto pertenecen al movimiento de la tierra. También es un punto que pertenece a los 4 mares y este punto pertenece al mar de los alimentos. En uno de los antiguos escritos de medicina china, específicamente en el Huangdi Neijing Linsu, hace referencia a que en nuestro cuerpo hay 4 mares y 12 ríos. Los ríos desembocan en los mares. Está el mar del este, el mar del oeste, el mar del norte y el mar del sur. Estos 4 mares hacen referencia al mar de la sangre, al mar de los alimentos, al mar del chi y al mar de la médula. El mar de los alimentos constituye la fuente de producción y de transformación del chi y de la sangre. Si este punto se encuentra en un exceso energético, va a presentar síntomas como una plenitud abdominal. Y si este punto se encuentra en una insuficiencia energética, va a presentar síntomas como hambre sin ganas de comer. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la parte lateral externa de la pierna, por debajo de la rodilla. Justo 3 chun por debajo de la rótula y un chun lateral hacia afuera de la cresta de la tibia. Pero para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Para localizar el punto 36 de estómago, primero tenemos que tener en cuenta las distintas referencias anatómicas. Hemos dicho que se encuentra a 3 chun por debajo de la rótula y a un chun hacia afuera de la cresta de la tibia. Primero vamos a marcar la rótula. La rótula estaría localizada aquí. Este sería el borde inferior de la rótula y la tibia estaría localizada aquí. La cresta de la tibia la podemos palpar. Entonces estaría localizado 3 chun hacia abajo del borde inferior de la rótula. Vamos a marcar 3 chun hacia abajo. Aquí habría 3 chun y un chun lateral hacia afuera de la tibia. Por lo tanto, el punto 36 de estómago estaría localizado aquí. Otra manera de marcarlo al punto o de encontrar el punto 36 de estómago sería el centro de la mano, colocarlo bien justo sobre la rótula. De allí dejamos caer los dedos y el dedo anular habría que posicionarlo en el borde lateral externo de la tibia, de la cresta de la tibia,
y dejar caer el dedo anular y el dedo meñique. Y justo donde coincide la yema del dedo meñique estaría el punto 36 de estómago. Como podemos ver, coincidía perfectamente. Y allí estaría localizado este punto tan importante para tonificar el organismo. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, este es un punto que va a regular el estómago, es un punto que va a fortalecer el vaso, es un punto que va a transformar la humedad, es un punto que va a tonificar el chi y el yang, es un punto que va a nutrir la sangre y el yin, es un punto que va a calmar el shen y es un punto que va a abrir el canal de estómago. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, como les he dicho, dentro de las funciones, que es uno de los principales puntos para tonificar el organismo, lo vamos a utilizar cuando haya mucho cansancio, cuando haya fatiga, cuando haya agotamiento, cuando haya insuficiencia de energía y de sangre. También lo vamos a utilizar para regularizar el sistema digestivo cuando haya digestiones lentas y digestiones pesadas. Es un punto que va a tonificar el sistema inmunológico en combinación con el punto 14 de Dumai y aplicando moxa en ambos puntos. Les dejo el link del vídeo de cómo tonificar el sistema inmunológico en la descripción de este vídeo y también en la parte superior de esta pantalla. También, al ser un punto G inferior y tratar la plenitud de las entrañas, liberar el estómago, es un punto que lo vamos a utilizar cuando haya hinchazón y dolor abdominal generado por una plenitud de energía. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, como hemos visto al principio, es un punto que va a tonificar el organismo, por lo tanto lo vamos a utilizar en cualquier tratamiento que estemos realizando de tonificación del chi, de la energía y de la sangre. Otras combinaciones que podemos encontrar es el punto 25 de estómago, más 12 de Renmai, más 6 de Renmai, más 36 de estómago, para tonificar el sistema digestivo, y también la combinación que ya hemos visto, el punto 36 de estómago más 14 de Dumai, para fortalecer el sistema inmunológico aplicando moxa en ambos puntos.